Hola amigos, soy Javier Martínez Barrios, médico y acupuntor. Este es mi canal, Medicina Natural desde el Corazón. Comenzamos. Hola a todos, este es el segundo vídeo de virus y medicina oriental. ¿Cómo piensa la medicina oriental acerca de los virus? Entonces hablábamos que hay una escuela tradicional, muy antigua, quizás la más antigua, que se llama los daños del frío, o los daños del viento frío, que puede ser aplicable a los daños de los virus. Entonces hablábamos de esta primera etapa, la primera etapa que era de los órganos huecos, que se ponen en marcha, se ponen en acción los primeros. ¿Por qué? Porque son órganos yang. Los órganos yang van los primeros, son los soldados. Ahora, si el virus ha superado esta tercera etapa, el virus o el frío, para la medicina oriental, frío. Para la medicina occidental, virus. Para la medicina oriental, debilidad. Para la medicina occidental, virus. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Cada uno tiene su teoría y sus éxitos, punto. Ni bueno, ni malo, ni peor, ni mejor. Yo soy médico de medicina oriental y soy médico de medicina occidental, y cada cosa tiene su maravilla, punto. Y bastante tenemos. Esta segunda fase es con órganos macizos. Entonces, pulmón y bazo, corazón, riñones, hígado y pericardio. Cada etapa de estas, el nivel energético, este es un nivel energético de mucha fuerza, son los soldados jóvenes, pero no tan intenso, no tienen cargos. Estos serían, digamos, ya capitanes, comandantes, y estos serían coroneles. Entonces ya son bastante mayores, no tienen fuerza para el ataque, pero sí tienen mente. Cuando el virus o el frío o la gripe ha sobrepasado esto, quiere decir que la persona, esos niveles energéticos, esos niveles de resistencia, de fuerza contra ese gripe o ese frío, ha sido superado. Entonces llega a los órganos huecos, órganos macizos. El primero, el pulmón y el bazo. Entonces, los mayores síntomas del coronavirus están en el pulmón. En el bazo es posible que también, pero bueno, vamos a hablar solo de pulmón. Habría que pormenorizar qué síntomas tiene en esa etapa el paciente, y hablaríamos de en dónde está, si es de aquí, de aquí, de aquí. Ya no lucha tanto, ya no duele el cuerpo y tal, ya no tiene tanto cansancio. Ya el pulmón y bazo, tiene síntomas en el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que el virus ha pasado todas estas barreras energéticas y barreras de soldados, de capitanes y de generales. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba débil, no es por otra cosa. El virus puede ser muy fuerte, pero lo importante es la persona. Los microbiólogos, los de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, decían, sí, las bacterias, pues Lister y todos estos, toda esta gente, que eran geniales, que cuando los primeros microscopios, entonces eran geniales porque vieron esos bacterias, no virus. Entonces, ¿qué decían? Sí, esto es muy interesante, pero entonces había alguno muy valiente que decía, pero yo me bebo este vaso lleno de bacterias, de lo que fuera, y a mí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque estoy fuerte. Y se lo bebían y no les pasaba nada. Sin embargo, por ejemplo, y esto me contaba el profesor de neumología, que en tiempos pues de la tuberculosis, que los pacientes pues echaban todas esas secreciones en vaso, ¿no? Y que hubo en una ocasión, y me imagino que más de en una, que una persona pues se lo bebió el vaso entero, ¿no? Porque estaba ahí, o un chaval, sin saber por qué, y no le pasó absolutamente nada. Y eso que hay tuberculosis también intestinal, y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque depende de la persona, depende ese grado energético en donde está. Y estos niveles se rompen. ¿Cuándo se rompen? Pues normalmente por el estilo de vida que tenemos. Yo creo sobre todo por la mentalidad. Por una mentalidad muy rápida en la que todo vale. No todo vale. Hay niveles energéticos. Ahora el coronavirus está en el pulmón y también en el hígado. El hígado controla la sangre. El pulmón, pues ya sabemos, los pulmones. Aquí el corazón y los riñones, que controlan, pues corazón y riñones, pero también el sistema nervioso, que también hay muchos síntomas
del sistema nervioso en el coronavirus. Y luego el pericardio controla, digamos, como es el regidor general. El regidor general de una inteligencia máxima, pues también afecta ahí. ¿Por qué llega hasta estos niveles? Que sería ya el de las jóvenes, el de chicas jóvenes fuertes hacia el ataque. Luego mujeres más adultas y luego ya, digamos, las generalas, las abuelas, que son muy, muy inteligentes, muy sagaces, muy importantes, pero no tanta fuerza como las mujeres jóvenes o como los soldados jóvenes, ¿vale? Entonces tiene síntoma en el pulmón y en el hígado. En el pulmón con esa neumonía y en el hígado con esa coagulación intravascular diseminada, que es decir, síntomas de pulmón y de hígado. ¿Por qué? Porque ha traspasado estas barreras. Por eso yo tenía ganas de contar esto, pero justo cuando ya nadie cuenta de qué es esto, es una conspiración, es un virus, no es un virus, es mentira, no es verdad, porque hay gente que dice que es mentira, que todo está montado y tal. Yo, como médico, tengo que decir que tengo que dar valor a lo que dicen los médicos, y por supuesto que es así. También es verdad que tengo una pequeña ventaja, que conozco lo que decían los antiguos médicos orientales, que eran muy sabios. ¿Y por qué eran sabios? Porque observaban. Entonces podemos hablar de esta teoría de 6 niveles energéticos. Entonces llega hasta el hígado con la coagulación intravascular diseminada, quiere decir coágulos en la sangre y coágulos en los pulmones. Quiere decir principalmente que esa persona no tiene energía, no tenía energía suficiente como para defenderse de ese virus, o para nosotros en medicina mental, de ese frío que intenta meterse en el cuerpo. ¿Y por qué decimos que es frío? Pues porque lo que he dicho en el primer capítulo de esto, que era la primera causa de las enfermedades. Dice en esa escuela de los daños del frío, se llama. Dice, toda enfermedad viene de frío. Y si nosotros lo pensamos, y cavilando un poco ahora que estamos en el siglo XXI, en el 2020, pues podemos decir frío o debilidad, que es lo mismo, frío o debilidad. Entonces, si ataca esa gripe o ese coronavirus también, y está uno fuerte, entonces se queda aquí, en este primer nivel. O puede pasar al segundo, con los síntomas que he dicho yo, del estómago y del intestino grueso, que diarrea o estreñimiento, ganas de vomitar o también mucha sed. Luego, cuando llega vesícula de tipo recantador, entonces quiere decir que vienen síntomas muy generalizados, porque la vesícula de tipo recantador tienen ese tema. Luego, pulmón, bazo, pues ya sabemos, corazón y riñones, pues ya sabemos también, y el hígado y el pericardio, ¿no? Pero sobre todo son síntomas cada vez estos son muy yang, quiere decir que se ven: vómito, dolor, fiebre generalizada, y estos ya se van viendo menos porque son síntomas yin. Estos son síntomas y órganos yang, síntoma yin, yang que se ve y yin que no se ve. Para que entendáis, la gente yang es muy occidental, tenemos muchos rasgos, mucha nariz, ojos, tal, y esto sería lo yin, que es más bien gente oriental, que apenas se ven los ojos, tal, poca nariz, que se ve muy poco la cara, ¿no? Muy pocos rasgos, digamos, ¿no? O gente yang sería gente muy activa, gente yin sería gente más bien pausada, tranquila, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería explicar. Hay síntomas en cada paso, pero bueno, van siendo síntomas más interiores, más silentes, y lo silente, cuidadín, porque lo más silente que no se ve es lo peor, ¿eh? Cuando viene un paciente con síntomas yang que se ven, entonces, aunque sean muy molestios, digo, ojo, hemos tenido suerte porque se ven, pero los que no se ven, no, es que no sé lo que me pasa, estoy tal. Esos son, digamos, entre comillas, más peligrosos, más delicados. Y esto es lo que os estoy diciendo. Esta teoría normalmente no la explica nadie, porque los pobres, esa escuela de los años de frío, los pobres yo creo que no se han quedado ni siquiera con el anagrama de la escuela, ¿no? Ya es una escuela muy antigua, de hace miles de años, ¿no? De los primeros. Y tenían razón, quiere decir, toda enfermedad viene de debilidad, ¿no?
Ahora, en nuestra época moderna, pues hay los hospitales, las complicaciones, ahora viene de esto, del otro, de lo de más allá, ¿no? Y vamos a estudiarlo, que lo entiendo, que está muy bien, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa teoría. Y muchas de las enfermedades podemos verla con esta teoría. Yo recuerdo hace tiempo que venía una enferma con depresión y yo le vi que estaba en este nivel, corazón y riñones. Y como estos dejaron dicho en su tiempo qué puntos son buenos para cada nivel, qué medicamentos son buenos para cada nivel. Por ejemplo, los primeros niveles de frío, pues la canela y el jengibre es lo más adecuado. O también, ¿cómo se llama? El bulbo de ajo, ¿no? Bulbus ali. Y en cada nivel hay una hierba, hay un tratamiento de medicina, de acupuntura, de medicina oriental. Y por ejemplo, esta mujer estaba en corazón, riñones. Entonces yo le traté con los puntos y con el punto de vista de la medicina, de esto, de los daños de frío, y fue muy bien. Yo decía, es que está aquí, en este nivel, de los daños del frío, o de los daños de la enfermedad, o de los daños de la debilidad, que ha afectado cada vez a un nivel. Entonces, mi profesor se cabreaba un montón porque le decía, tiene hepatitis y le ha metido un virus, porque está así. Dice, pero ¿cómo se va a pasar 6 niveles energéticos en un momento? Que eso es mentira. Quiere decir que esta persona estaba muy débil y demasiado abierta, y entonces le entra todo hasta el final, es como que usted abre la puerta y aparece alguien que no conoce y dice, y entra hasta la cocina, que eso no existe, que no puede ser, que estamos diciendo cosas que son mentira, que el cuerpo tiene sus niveles energéticos y sus capas energéticas y su sistema de defensa muy bien estructurado, igual que un sistema de defensa de los militares. Y bueno, con esto en principio he acabado esta segunda parte, y si veo que hay gente que quiere una tercera parte porque le parece interesante y que tenemos que desarrollarlo más, pues lo desarrollamos. Y aquí queda dicho, un abrazo a todos, muchísimas gracias, y nada, que como digo siempre, que os quiero un montón. Y muy agradecido porque, jope, cada vez hay más visualizaciones. Un abrazo.